no tanto desde el punto de vista de enfermedad, lo vamos a ver más bien desde el punto de vista semiológico. ¿Qué significa eso? Que ustedes, con el simple hecho de inspeccionar a su paciente, de verlo, ¿no?, de auscultarlo, de hacer percusión, de hacer palpación, ¿ya?, ustedes pueden llegar a hacer un diagnóstico probable, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar de 5 patologías, ¿no? Lo que son las valvulopatías, ¿ya?, lo que son las infecciones cardíacas, ¿ya?, lo que es el síndrome metabólico, lo que es la trombosis pulmonar y lo que es el shock, ¿ya? Son cosas que como médicos, desde el punto de vista de la semiología, tenemos que saber diagnosticar e identificar especialmente ante qué cuadro nos encontramos. Porque como les dije, cuando noten ustedes cardiología, ¿ya?, van a tener todavía muchos mayores habilidades. Entonces vamos a hablar sobre las enfermedades valvulares, ¿ya? Y antes que nada, todo médico, lastimosamente, tiene que saber ¿qué? La definición correcta. Nuevamente, la presentación que voy a darles está basada exclusivamente en lo que es el libro de semiología de Argentes de la tercera edición. Y nos dice que las valvulopatías o enfermedades valvulares se definen como las alteraciones en la estructura o la función de las válvulas cardíacas que van a generar trastornos en el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, si las válvulas aórtica, mitral, tricuspidea o pulmonar están afectadas, nos vamos a definir a ellas como valvulopatías. Pero para eso tengo que recordar, por ejemplo, ¿dónde voy a encontrar la válvula mitral pequeña? ¿Dónde se encuentra el foco mitral? Semiología básica. Vamos, ¿dónde? ¿Dónde va a estar anatomía? ¿Dónde vas a auscultar el foco mitral? ¿Dónde? Vamos. ¿Dónde? ¿Dónde va a estar? ¿Ah? ¿Qué? No. El foco aórtico, ¿dónde voy a encontrar? Segundo. Ya, aquí atrás entonces. Aquí, segundo es aquí. ¿Dónde? Línea parasternal, ¿qué? Aquí. ¿Derecha o izquierda? Derecho. ¿Lo ves? Entonces yo tengo que recordar, ¿para qué? Para saber qué válvula está afectada, tengo que realizar ¿qué cosa? La auscultación. Para saber eso, ¿qué tengo que saber? ¿Dónde están ubicados las diferentes válvulas, ¿no? Entonces, pues, semiología. Cosa que tiene que manejar un médico general. ¿Y cómo la clasificamos las valvulopatías? Se clasifican ya en 3 variedades. Lo que es la estenosis, la insuficiencia o la presencia de doble lesión. Entonces, ¿qué es una estenosis? Es cuando va a provocar este daño, esta lesión, ya sea de cualquiera de las válvulas de la estructura. Las válvulas van a estar cerradas, es decir, no van a permitir el paso de la sangre. Va a haber una obstrucción al flujo de la sangre, de la cámara izquierda a la cámara derecha, del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. No va a permitir que haya un flujo. Entonces yo voy a poder identificar la estenosis. Se puede dar, hemos dicho, en la válvula aórtica, pulmonar, mitral o tricuspidea. Entonces se puede dar en las 4. Yo tengo que identificar. ¿Cómo voy a identificar? Auscultar. ¿Ve? O puede haber una insuficiencia valvular,
¿no? Es decir, la válvula, en lugar de cerrarse completamente, se va a cerrar incompleto, ¿no? Entonces, al dejar o al estar cerrado incompletamente, va a haber un reflujo anormal. Entonces, la sangre va a salir, pero va a retornar. Va a haber un reflujo. Y eso vamos a escuchar. Como en una estenosis, cuando la sangre quiera salir, vas a escuchar como si fuera un golpe. ¿Por qué? Porque es el agua que va a ir a chocar ¿contra qué? Contra las válvulas. ¡Ploc! Vas a escuchar. Si es una insuficiencia, vas a escuchar como un soplido, porque la sangre va a pasar y vas a tomar. Entonces vas a poder auscultar. Pero también hay una tercera clasificación en la cual vamos a evidenciar y observar los dos tipos. Puede haber una estenosis y una insuficiencia a nivel de las válvulas. Entonces puedes escuchar un soplo, ¿no? La salida de la sangre, pero con un pequeño golpe, ¿no? Eso que nosotros llamamos la presencia de un tercer o cuarto ruido cardíaco. ¿Ve? Porque está chocando. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que darse cuenta si estamos ante una estenosis o estamos ante una insuficiencia. Y tenemos que identificar en cuál de las válvulas cardíacas está dañada. Aórtica, pulmonar, mitral. Entonces, ¿qué tengo que dominar antes de eso? Su localización. A ver, ¿dónde está la válvula pulmonar? Segundo, derecho, izquierdo, en el segundo espacio, línea. Nunca se olviden eso, porque si me dicen segundo espacio intercostal, yo lo voy a buscar por acá, porque este es el segundo espacio intercostal, que atrás también, sigue siendo el segundo espacio intercostal. ¿Lo ven? No es lo mismo. Siempre tienen que, lo digo a mis estudiantes, ¿lo ven? Para externar, medio clavicular, línea axilar anterior, tenemos que saber todos. ¿Ya? ¿Y cuál es la etiología? ¿Qué nos va a causar el daño de las válvulas cardíacas? ¿No? Entonces tenemos que ver ahí justamente cuando preguntamos nosotros los antecedentes de nuestro paciente. ¿Lo ven? Entonces le vamos a preguntar, por ejemplo, si el paciente ha tenido algún cuadro de ¿qué? De fiebre reumática, ¿no? ¿Qué significa eso? Si ha tenido alguna infección grave, fuerte de la gargantita y que ha provocado una lesión a nivel del corazón, ¿no? Entonces, generalmente la fiebre reumática va a provocar daño a nivel de ¿qué válvulas? De la mitral y la aórtica, ¿no? Entonces, ya sabes, qué fácil, ¿no? Mi paciente tiene fiebre reumática, ok, mi cerebro hace ratito trabaja y dice, puede ser que tenga una valvulopatía, será mitral o aórtica, y de escuchar. Me mira el foco aórtico, segundo espacio intercostal derecho, línea paraesternal derecha, ¿no? Y si escucho un tercer ruido, un cuarto ruido, significa que hay una estenosis. Si escucho un soplo, es una insuficiencia. Uy, qué fácil es la medicina, ¿no? No me canso de decir, es lo más fácil que hay, ¿no? También puede darse por procesos de degeneración, especialmente en los pacientes ancianos como en mi persona, ¿no? 65 años de edad, obviamente ya tenemos un problema a nivel de las válvulas, o puede haber calcificaciones, ¿no? Entonces, y esto se puede dar en las cuatro válvulas, en la aórtica, en la pulmonar, en la mitral o en la tricostal, ¿no? Pero también se puede dar dentro de las endocarditis infecciosas, es decir, una inflamación del tejido endocárdico va a provocar alteración a nivel de las válvulas, ¿no? Puede ser una estenosis, puede ser una insuficiencia o una mixta. Y especialmente también tenemos dentro de la etiología las causas congénitas, ¿no? Como por ejemplo las válvulas aórticas bicúspides. ¿Se acuerdan, no ve? La aórtica, ¿cuántas válvulas tiene? 3 o 4. Anatomía. 3, ¿no ve? Pues se cierra, ¿no ve? Pero en algunas situaciones puede haber
paciente pueda nacer con una válvula aórtica bicúspide. Es decir, no va a cerrar completamente. ¿Eso qué va a ser? Una insuficiencia valvular aórtica. ¡Qué fácil! Ellos están aprendiendo medicina, Están haciendo diagnósticos cardiológicos con la simple semiología. ¿Ok? También vamos a ver lo que son las valvulopatías específicas. Por ejemplo, en la estenosis mitral. ¿Ya? ¿Y qué sucede en la estenosis mitral? La fisiopatología nos dice que va a haber una obstrucción del llenado ventricular izquierdo. ¿Ya? En la estenosis. Ya sabemos que la estenosis significa que se está cerrada la válvula, ¿no? ¿Por qué? Con cariñito, yo sé. Como a ustedes. Entonces, en la estenosis mitral se va a dar, ¿por qué? Porque hay una obstrucción del llenado ventricular izquierdo. Semiológicamente, a la auscultación, ¿qué vamos a encontrar? El chasquido de apertura, más un rumor diastólico. ¿Qué significa eso? Vas a auscultar un chasquido. ¿Cómo es un chasquido? A ver. ¡Eso! Ese ruido vas a escuchar. Vas a escuchar ese ruido y en la diástole, ¿no? Sístole, en la diástole vas a escuchar un eco por el golpe que está saliendo, que la sangre está chocando con la válvula mitral, lo que les decía. Va a haber un tercer a cuarto ruido, ¿no? Los síntomas que va a presentar tu paciente van a ser disnea. ¿Qué es la disnea? Dificultad. La sensación subjetiva. ¿De qué? De dificultad respiratoria. ¿Sensación de qué? De falta de aire. No es dificultad para respirar, ¿ya? Tenemos que tener eso. Entonces tu paciente va a presentar disnea y va a presentar hemoptisis. ¿Qué es hemoptisis? Expectoración con sangre. ¿Por qué razón va a haber disnea y hemoptisis? Por el llenado ventricular izquierdo. No va a haber un retorno. La sangre va a estar afuera, va a salir la sangre por la boquita y vas a tener la dificultad respiratoria. Entonces, si tienes un paciente que te llega a la consulta, te llega al hospital y dice: doctor, me he sentido con falta de aire y estoy tosiendo con sangre. A la auscultación cardíaca a nivel del foco mitral, evidencias un chasquido y un golpeteo de la sangre en diástole. ¿Ante qué estás? Estenosis. ¿Fácil o difícil? Difícil es acordarse. ¿No? Pero si nosotros practicamos, repasamos y leemos, nos vamos a entrenar rápidamente. Otra de las valvulopatías muy comunes es la insuficiencia aórtica, ¿no? Y generalmente la fisiopatología se da por un reflujo diastólico. Obviamente, la insuficiencia, ¿qué nos va a dar? Reflujo. ¿Ven? Entonces, hay un reflujo en diástole. Entonces, tú vas a escuchar la sístole. En la expulsión de la sangre, va a salir la sangre, pero va a retornar porque hay una insuficiencia a nivel de la válvula aórtica y vas a encontrar lo que se denomina el famoso signo de Hill. ¿Ya? El signo de Hill se da ¿por qué? Porque hay una alteración de la presión arterial en el brazo, entre el brazo y pierna. Es decir, yo agarro el brazo izquierdo, la pierna izquierda y algún control de la presión arterial, tendrían que ser algo similares, ¿ya? Pero en el signo de Hill va a haber una diferenciación de más de 60 milímetros de mercurio. Es decir, si aquí le voy a marcar 120, aquí me va a marcar 60. ¿No? ¿Por qué razón? Porque la sangre ya no está circulando completamente. Recuerden, la presión arterial está dada ¿por qué? Por la fuerza del flujo sanguíneo
y la resistencia de los vasos sanguíneos. ¿Lo ven? Entonces, en una insuficiencia significa que la sangre va a salir, pero va a retornar al corazón, es decir, hacia afuera, hacia las partes más distales, el flujo sanguíneo va a ser menor y por ende va a haber una potencia, una disminución de la presión arterial. Por eso es que ese es el denominado signo de Hill, que se da justamente por la diferenciación de la presión arterial del brazo como del miembro inferior mayor a 60 milímetros de mercurio, ¿no? Y también vamos a auscultar lo que es el famoso soplo, ¿no? Un soplo en el foco aórtico, que no está saliendo la sangre por el reflujo, ¿no? Sale la sangre y el reflujo te va a formar el soplo. ¿En dónde? En el foco aórtico. ¿Diagnóstico? Insuficiencia aórtica. ¿No ven? ¡Qué fácil! Si no están entendiendo, me van a avisar. ¿Ya? Y dice, doctor, no le he entendido nada, habla como médico, ¿no? Entonces, me avisan, ¿ya? Me cortan, doctor, a ver un poquito más lento y le volvemos a dar de ese. También vamos a encontrarnos con la famosa estenosis aórtica, que es lo contrario a la insuficiencia. Y en la estenosis aórtica nos vamos a encontrar con una tríada clásica. Es un paciente que te va a llegar con datos de síncope o haber sufrido un síncope, va a llegarte con datos de angina y te va a llegar con datos de disnea. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa el síncope? Pérdida de nivel de conciencia. ¿Lo ves? El doctor me he perdido así, me he desmayado. Angina, dolor en el pecho, ¿no? Doctor, me he desmayado, me ha dolido el pecho y he tenido sensación de falta de aire. ¿Qué es eso? Estenosis aórtica. Ay, vale, con pura preguntadera, ¿eh? A muchos de los que les terminan sus novias les da su esterosis aórtica. Decía mi profesor, se ha desmayado, dolor de pecho, falta de aire, ¿no? O también aquellos que nos reprobó la materia, ¿ves? Nos da, ¿no ve? Nos da una estenosis aórtica, ¿no? Y a la auscultación, esto del soplo sistólico en rueda de molino hace una referencia al ruido que generan las aspas. Un pequeño toqueteo. No sé si han visto alguna vez los molinos de viento, ¿no ven? Hacen un ruido de... ¿Se me da cuenta, no ven? Ese mismo ruidito lo vas a escuchar en el foco aórtico. Recuerden que muchos de los ruidos que escuchamos y le ponemos ruido en rueda de molino, ¿ya? Es para hacer referencia a algún tipo de ruido, ¿no? Es como les digo a mis estudiantes, ¿no? Si yo escucho un miau, de un gato, ¿cómo suena un capibara? Su licencia joven. Mentira. ¿No? Entonces, bueno, yo no sé cómo suena un capibara, ¿no? Es imposible que les diga suena como un capibara. No, entonces, un soplo sistólico en rueda de molino es mucho más fácil de entenderlo que decirte, por ejemplo, un soplo o un ruido en redoble de tambor francés. ¿Cuántos han escuchado un redoble de tambor francés? Ni yo, ¿no? Pero en los libros clásicos de semiología manejan eso. Actualmente se ha modificado y le decimos el ruido en rueda de molino, que es mucho más entendible, más conocido. ¿Ya? Entonces, y el diagnóstico, como siempre, lo vamos a hacer a través de la exploración. A la palpación vamos a encontrar frémito en las estenosis. ¿Cómo es el frémito? ¿Cómo hace la referencia del frémito? Y el frémito es algo bien facilito a la palpación. Vas a sentir como una pequeña
vibración. ¿Ya? Vas a sentir una vibración, vas a sentir como si se estaría frotando algo así, como el mechón de cabello, esa vibracioncita. Ese es el famoso frémico. Las chicas tienen mayor facilidad que nosotros, pero ese ruido de frotar, ese es el famoso frémico. Y se va a dar justamente en la estenosis. ¿Por qué? Porque la sangre, que va a querer salir por las válvulas en la cámara cardíaca, va a ser como un remolino, pues. Lo va a frotar. Vas a sentir a la palpación de ese frémico. Y obviamente por eso cuando han llevado a la parte de semiología cardíaca en la práctica, se les decía, no hay que palpar todo, aórtica, foco pulmonar, foco mitral, ubicarnos justamente y conocerlas. Y al palpar, si yo siento un frémito en el foco mitral, ¿qué voy a decir? Estenosis mitral. ¿Vamos a ser cardiólogo? No. Semiólogo. ¿No? Y a la auscultación vamos a encontrar los soplos, ¿no? Y los ruidos accesorios, ¿no? Detallar en qué válvula, la aórtica, en la mitad de la pulmonar, en la mitad de la bicuspide. Soplos, voy a hablar de una insuficiencia. Ruidos accesorios, los golpes, los chasquidos, ante una estenosis. ¿Fácil o difícil? Díganlo, fácil. Y 5 años para eso. ¿No? ¿Qué estudios complementarios podemos pedir, por ejemplo, para hacer los diagnósticos? Eso simplemente los vamos a mencionar, ¿ya? Entre ellos están lo que es el ecocardiograma, ¿ya? Que es el gold estándar, es el ecocardiograma, porque nos va a mostrar justamente la función valvular y cuáles estarían dañadas. En la radiografía vamos a ver los signos de congestión pulmonar, especialmente en las lesiones mitrales, ¿no? Y vamos a ver también lo que es el electrocardiograma en las hipertrofias ventriculares, crecimiento del corazón izquierdo especialmente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que identificar con estos estudios complementarios, pero como ven, la exploración física, ya sea en la inspección, en la palpación, en la auscultación, nos van a dar ya los datos casi certeros o presuntivos ante qué tipo de valvulopatía nos encontramos. ¿Ya? ¿Dónde está el foco mitral? Cuarto espacio intercostal. Cuarto espacio intercostal. Línea medio clavicular. ¿Izquierdo o derecho? Línea medio clavicular izquierdo. Izquierdo, Nunca se olviden eso, ¿ya? No se olviden de los focos, de los lugares de auscultación, porque solamente así vamos a poder hacer un buen diagnóstico, de qué válvula está dañada o no está dañada. Ninguna, ¿lo ves? ¿O hay alguna duda? En el examen surge dudas. Ok. Bueno, continuando. Vamos a hablar de la otra de las patologías muy importantes a las cuales ustedes se van a enfrentar. Y como médicos generales, no es necesario ser especialista. ¿Han visto? Necesitas ser cardiólogo para hacer un diagnóstico de estenosis, de insuficiencia. ¿Se quieres? Si sabemos, no, eso es auscultarse dónde están los focos. Bueno, ya le mando al cardiólogo con diagnóstico. Ya te hice el trabajo. Porfa, el 50% cuenta. ¿Bueno? Entonces, ustedes, como médicos generales, con la simple semiología, chicos, pueden hacer grandes diagnósticos. Y en serio, no es mentira. Endocarditis infecciosa. ¿Cómo definimos la endocarditis infecciosa? Y definimos como ¿qué? Como la infección del endotelio cardíaco. ¿Qué es el endotelio, jóvenes? ¿La qué? El endotelio.
La capa interna. Entonces, si hablo yo del endotelio cardíaco, la parte interna del corazón, ¿no ve? Dentro. Entonces, es una infección en la parte interna del corazón, generalmente en las válvulas. ¿No? Por eso decíamos que parte de lo que son las lesiones valvulares se van a dar por procesos infecciosos, como la endocarditis, por ejemplo. Puede ser causada por diferentes tipos de microorganismos. ¿Ya? Clasificación. ¿Ya? Las endocarditis infecciosas pueden ser agudas, subagudas o protésicas. Cuando hablamos de una endocarditis infecciosa aguda, cuando el paciente presenta fiebre alta y una rápida progresión de la lesión, ¿ya? El virus, el organismo o microorganismo que puede provocar una endocarditis infecciosa tipo aguda está el famoso estafilococo dorado o audo, ¿no ve? Microbiología, ¿se acuerdan, no ve? ¿Vieron? Entonces, si nosotros encontramos en un hemocultivo, por ejemplo, la presencia del estafilococo dorado y tienes un paciente con una fiebre alta y una progresión de infección muy rápida, podría estar hablando de que tu paciente está cursando una famosa endocarditis infecciosa. ¿No ve? Subagudo es cuando los síntomas son insidiosos, es decir, yo sí. Endocarditis infecciosa. Fisiopatología, ¿qué es lo que sucede? Primeramente hay un daño endotelial. ¿Ya? Hay un daño del endotelio cardíaco. ¿Por qué? Por un flujo turbulento o por dispositivos. ¿Por qué se daría el flujo turbulento? A ver, ¿cómo ustedes imaginan un flujo turbulento? El flujo turbulento, ¿cómo te imaginas? Ese movimiento que estás haciendo es así, ¿no? Un remolino. ¿Pero por qué? Piensen. Porque hemos dicho que parte de la etiología de la endocarditis infecciosa se da por alteración de las válvulas cardíacas. ¿Ve? Entonces, si hay una estenosis, ¿no ve? La sangre quiere salir de una cámara, quiere subir a la otra cámara, ¿no ve? No va a poder y eso va a provocar un reflujo, un flujo turbulento, un remolino ahí. Si es una estenosis, pero si es una insuficiencia, del mismo modo, de un retorno, ¿no ve? Entonces el flujo no va a ser normal, ¿no ve? Entonces esto va a provocar un daño en el endotelio, porque va a estar ahí raspándolo, entre comillas, la sangre va a estar golpeando contra las paredes cardíacas, contra la cámara, contra las cámaras, ¿no? La presencia de dispositivos, especialmente nosotros al poner algún catéter, alguna vía venosa central, llegamos hasta las cámaras cardíacas, estos catéteres pueden raspar la pared cardíaca, especialmente lo que son las aurículas, la aurícula derecha, ¿no? Entonces esto nos puede provocar y nos puede llevar a una endocarditis infecciosa, ¿no? Segundo mecanismo, a través de la adherencia bacteriana y formación de vegetaciones. Esto generalmente, chicos, se da en las prótesis valvulares o también en los catéteres, ¿ya? ¿Cómo sucede? ¿Qué es lo que pasa en la adherencia bacteriana? ¿Ya? Vamos a imaginarnos que tengo un paciente con su catéter. ¿Han visto pacientes con catéter? ¿No ve? Su vía venosa central entra por la vena yugular, ¿no? Y llega a la aurícula derecha, ¿no? Ahí está, aquí adentro, ¿no?
Si yo como médico no he hecho una buena desinfección, una buena asepsia, una buena antisepsia de la región, ¿no? Aquí generalmente, ¿qué tipo de bacteria vamos a tener? Estafilococo, epidermidis, dorado, ¿sí o no? ¿Lo ve? Entonces yo agarro y no he desinfectado bien, he hecho una pésima asepsia porque estaba rápido, apurado, ¿no ve? Y introduzco el catéter, la aguja, todo. ¿Qué más voy a introducir? Los microorganismos. Por eso es que entre los drogadictos que provocan usan jeringa. Ellos no se desinfectan, ¿no ve? Directamente. ¿Con qué cosa? No me doy el tiempo de yodo covidón, alcohol blanco, no me doy ese tiempo, ¿no? Ratito quiero la acción. Entonces, al pincharme, ya, voy a llevar, ¿qué cosa? Las bacterias, ¿hacia dónde? Hacia las torrentes sanguíneas, ¿no? Entonces, por eso es que llega el estafilococo y provoca el cáncer. Pero las adherencias bacterianas generalmente se dan en esta situación. Entonces yo agarro, meto la bacteria, ¿ya? La bacteria está en el catéter, ¿ya? Por eso hay una adherencia. Entonces la bacteria se adhiere al catéter, a la vía, ¿ya? Y provoca vegetaciones. ¿Y qué son las vegetaciones? No es nada más que el crecimiento bacteriano. Y aunque no lo crean ustedes, crecen como si fueran pequeñas vegetaciones, como pequeñas plantitas ahí, ¿no? Y esto va a provocarnos, ¿qué cosa? La endocarditis, ¿ya? Por eso es importantísimo realizar, ¿qué cosa? La sepsis antes. ¿Lo ven? Para todos. Si tienen un amigo que se inyecta insulina, igual, ¿no? Tiene que hacerse una buena asepsia y una antisepsia. Porque estas bacterias van a llegar por el torrente sanguíneo. ¿Y a dónde van a llegar? Al corazón. Ya sabemos que nos puede provocar. ¿Ya? Ahora bien, dentro de esto, las complicaciones como por ejemplo las embolias sépticas, los abscesos, esto van a provocar las endocarditis infecciosas. ¿Qué es un émbolo séptico, chicos? ¿Saben lo que es un émbolo séptico? Un émbolo séptico. ¿Han escuchado, no? Émbolo gaseoso, émbolo graso, ¿no ven? Y ahora un émbolo séptico. Puedes tener igual un proceso infeccioso en cualquier lugar del cuerpo, ¿ya? Y este se va a desprender, va a volar, va a correr por el sistema sanguíneo. ¿A dónde? Al corazón. ¿Y esto nos va a provocar qué cosa? Endocarditis infecciosa. Abscesos, un absceso en la muela, un absceso en el brazo, donde sea. Esto va a llegar, estas bacterias van a llegar al torrente sanguíneo. ¿Dónde van a llegar? Al corazón. ¿Ven? Destrucción valvular, como por ejemplo la famosa fiebre reumática, ¿no? Nos va a provocar igual una endocarditis infecciosa, ¿no? Entonces, si tú tienes un paciente, por eso cuando vemos, preguntamos antecedentes, hacemos revisión del paciente, tenemos que identificar si hay alguna presión. Si tienes un paciente con un absceso, por ejemplo, ¿no ves? Tienes que sospechar o pensar que tu paciente puede desarrollar ¿qué cosa? Una endocarditis. Si el paciente está con fiebre, en malas condiciones, casi ya tienes un diagnóstico. Probable endocarditis. ¿Secundaria qué? Al absceso. ¿Ya? Semiología clínica. ¿Y cómo voy a hacer el diagnóstico semiológico? Que es lo que más me gusta. ¿Ya? Y vamos a identificar qué cosa, siempre signos y síntomas. Lo que siempre tenemos. El médico ve eso. Yo detesto ver laboratorios, no me gusta. Me gusta ver a mi paciente. ¿Y qué voy a identificar? Fiebre, ¿no? En el más del 95% de los casos y la presencia de escalofríos, ¿no? La presencia de fiebre nos habla de un proceso
infeccioso. Escalofríos. No estoy, pues está temblando. ¿Por qué tiembla el paciente, chicos? ¿Qué te hace relaciones que el escalofrío? Porque a uno le da a veces una infección de garganta y te da escalofríos. No, ¿ve? ¿Fiebre? Fiebre sí. La presencia de fiebre y escalofríos, chicos, significa que tienes una infección sistémica en todo el sistema, en toda la sangre, ¿ya? Y esto se da ¿por qué? Porque el corazón está infectado y va a mandar sangre infectada a todo el organismo y todo tu sistema inmune va a reaccionar mucho más fuerte a razón de una infección de la garganta, una infección de muela, ¿ya? Esto va a ser mucho más agresivo. Y ahí te das cuenta que el problema es mucho. Va a tener astenia. ¿Qué es astenia? Astenia, vamos. Debilidad generalizada, ¿ven? Este es asténico. Porque no almorzamos. Ya vas a comer. ¿Ven? Va a haber sudoración nocturna o famosa diaforesis. Va a haber pérdida de peso porque el paciente no va a comer, no tiene ganas, es todo maluco, no le da hambre y va a empezar a tener pérdida de peso. Y va a haber la presencia de ¿qué? De soplos. ¿Ven? Y estos soplos pueden ser nuevos o cambiantes. ¿Qué significa eso? Porque puedes tener un soplo primero aórtico, luego puedes tener un mitral, ¿no? ¿Esto por qué se va a dar? Porque hay una destrucción valvular. Infección está destrozando las válvulas y obviamente van a provocar procesos de insuficiencia, ¿no? Ya sea aórtica, mitral, tiroides, y eso nos va a llevar a la presencia de soplos. Entonces, si tú encuentras entre los síntomas de un paciente esos síntomas, estás ante un diagnóstico de una endocarditis infecciosa. Los signos físicos vas a presentar manifestaciones cutáneas, ¿no? Especialmente la presencia de petequias conjuntivales o palatinas, de puntitos rojos. ¿Lo ven? Los famosos nódulos de Osler, ¿ya? Que se van a dar en los pulpejos. Vas a sentir aquí en los pulpejos de los dedos unos nódulos, unas bolas, ¿ya? Que son los famosos nódulos de Osler, ¿ya? Vas a ver el signo de Hanaway, que son las máculas o manchas no dolorosas en palmas y plantas de los pies, unas manchas rojas, ¿ya? Que son las famosas máculas no dolorosas de Hanaway. Les voy a pasar la presentación, chicos, que no se preocupen, ¿ya? Les voy a pasar, si otra vez no olvidar, nadie me ha hecho recuerdo, ¿ya? Y al examen físico también, cuando ya lleguemos a la parte de abdomen, por ejemplo, ya ustedes van a poder palpar al vaso. Y eso se denomina una esplenomegalia. Hay un crecimiento del vaso que se va a dar justamente en los pacientes con una endocarditis infecciosa. ¿Ya? Entonces, si nosotros encontramos estos síntomas, estos signos físicos, estamos más que seguros que nos vamos a encontrar ante un paciente con una endocarditis infecciosa, ¿no? Obviamente luego vamos a ir a buscar también los famosos criterios de diagnóstico, ¿ya? Vamos a encontrar, por ejemplo, los criterios modificados de Duke, ¿ya? Estos sí los tienen que saber porque estoy seguro que va a ser pregunta de examen, ¿ya? ¿Ya? Los criterios modificados de Duke, tenemos criterios mayores y criterios menores, ¿ya? Y vamos a ver justamente la presencia de hemocultivos positivos. Obviamente, hacemos una muestra de sangre, lo vamos a llevar a cultivo y ahí nos vamos a hacer un viridans, si hay un estafilococo dorado o hay la presencia de cándida, y ya vamos a ver de que sí estamos ante la presencia de una endocarditis. En el ecocardiograma vamos a ver la presencia de las famosas vegetaciones que les decía, ¿ya? Vamos a ver tal vez algún absceso a nivel cardíaco o la deficiencia protésica, si es un paciente con una válvula protésica. Y los criterios menores, la fiebre mayor a 38 grados
centígrados, vamos a ver los fenómenos embólicos, la presencia de sudoración o identificación de factores de riesgo, porque como no lo que habíamos dicho, pacientes con válvulas protésicas, pacientes que se inyectan, pacientes que tal vez tengan catéteres por mucho tiempo, entonces son factores de riesgo que nos pueden llevar a tener el diagnóstico de una endocarditis infecciosa, ¿no? ¿Esto a través de qué? De los criterios Leduc modificados. Y dentro también tenemos que ver los exámenes complementarios que le vamos a pedir, obviamente, ¿no? Los laboratoriales, vamos a ir a pedir ¿qué cosa? El hemocultivo, para identificar a la bacteria. Vamos a ir a ver también lo que es la PCR o la proteína C reactiva. La proteína C reactiva, chicos, se va a elevar en cualquier proceso infeccioso o inflamatorio. ¿Ya? En cualquiera, ¿ya? También va a haber la presencia de anemia normocítica, por eso es que hay una presencia de una hepatomegalia, porque sabemos que en el vaso, ¿qué se produce? ¿Qué pasa? ¿Qué fenómeno sucede en el vaso, chicos? ¿Para qué sirve el vaso? ¿Es un cementerio de elefantes? ¿No? ¿Qué es el vaso? Cementerio de glóbulos rojos. Por eso es que hay una anemia. Los glóbulos rojos empiezan a morir mucho más rápido, entonces que también el vaso empieza a crecer. Hemos visto los signos físicos. Vamos a ver también estudios imagenológicos, como el ecocardiograma, por ejemplo, donde vamos a ver las válvulas, la presencia de vegetaciones, ¿no? Y en el examen de radiografía podemos ver tal vez una insuficiencia cardíaca o embolos pulmonares, ¿no? Un corazón izquierdo es mucho más grande, ¿no? Entonces vamos a ver justamente estos criterios de diagnóstico, ¿ya? Pero han visto que si nosotros hacemos una buena semiología clínica, a ver, identificar fiebre, escalofríos, astenia, paciente diaforético, pérdida de peso, a la auscultación encontramos soplos, podemos estar ya identificando una endocarditis. Y obviamente lo vamos a ratificar con los criterios de diagnóstico y los estudios complementarios. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Está fácil. Tiene que estar fácil. Eso lo presenté a mi sobrinita de 10 años ayer, como que me entendió. ¿No? ¿No? Obviamente no me entendía mucho de los soplos, ¿no? Mi tío, ¿dónde sopla? No, y era un enano de 10 años explicarlo, ¿no? A ustedes no, ¿ve? ¿Entienden, no? Ok. Otra de las patologías que vamos a ver, tenemos que reconocer e identificar en la práctica médica diaria, es el famoso síndrome metabólico, ¿no? Como sabemos, un síndrome es un conjunto de ¿qué? De signos y síntomas que no son propias de una enfermedad específica, ¿no? Entonces, pues aquí llamamos un síndrome metabólico. Y la definición, siempre jóvenes apréndanse la definición. Si tú conoces la definición del concepto, va a ser mucho más fácil entenderlo. Y la definición nos dice, es el conjunto de alteraciones metabólicas que aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular y o de diabetes mellitus tipo 2. Es decir, es un conjunto de alteraciones metabólicas que van a aumentar el riesgo de que desarrolles alguna patología cardiovascular o que desarrolles la famosa diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? Importancia. ¿Cuál es la importancia del síndrome metabólico? Que está asociado a una mortalidad cardiovascular aumentada. ¿Ya? Es decir, yo soy un paciente hipertenso, es decir, ya tengo una enfermedad cardiovascular, pero si me suma un síndrome metabólico, ¿ya? Yo como hipertenso iba a morir a mis 60 años, ¿no?
Pero gracias a que me descuido y me agarro un síndrome metabólico, puedo fallecer a mis 40 años. Aumenta mi riesgo de mortalidad. ¿Ya? Tiene una prevalencia mayor al 25% en adultos, ¿no? Varía, obviamente, los criterios de diagnóstico, pero generalmente un rango es mayor al 25%. ¿Ya? El síndrome metabólico es una de las patologías, ¿ya?, que causa mayor mortalidad a nivel. Y tenemos que ver justamente los criterios diagnósticos según el ATP3. ¿Ya? Si un paciente presenta más o igual a 3 de los siguientes, estamos ante un paciente con síndrome metabólico. Y uno de estos es la presencia de obesidad abdominal. ¿Ya? Cuando la circunferencia de cintura, ¿ya?, es mayor o igual a 112 milímetros en varones o mayor e igual a 88 centímetros en mujeres, ya estamos ante la presencia de obesidad abdominal. ¿Y qué se pondría? ¿No? Digamos, yo tengo 105, ya estoy chino, porque yo ya tengo ya 1. Si tengo 3 o más de 3, tengo síndrome metabólico. ¿Ok? Hipertrigliceridemia. Me hacen mi laboratorio, me van a buscar triglicéridos, y si mis triglicéridos están mayor o igual a 100 miligramos por decilitro, tengo mi segundo punto para el síndrome metabólico. Pero si también yo me encuentro en tratamiento, pues preguntamos antecedentes, ¿no ve? ¿Usted, señor, toma algún medicamento? Sí, doctor, yo tomo atorvastatina, ¿no? Me ha recetado mi doctor. La atorvastatina es un tratamiento para la hipertrigliceridemia. Entonces, si tengo tratamiento con atorvastatina, ya tengo punto para sumar a lo que es el diagnóstico para síndrome metabólico. Dentro de los laboratorios voy a ver también el famoso HDL bajo. ¿Qué es el HDL? Ya llevó bioquímica, ¿no ve? Es el famoso colesterol bueno, ¿no ve? Si mi HDL está por debajo de 40 miligramos por decilitro en hombres o menor a 50 miligramos por decilitro en mujeres, es otro punto para los criterios de síndrome. Asimismo, también la presión arterial elevada, si está mayor o igual a 130 milímetros de mercurio, o si estoy en algún tratamiento, si tengo losartán, tomo enalapril, algún tratamiento para la hipertensión, tengo ya otro criterio para un síndrome metabólico, ¿no? Y también lo que es la presencia de la glucemia en ayunas mayor o igual a 100 miligramos por decilitro, o que yo ya sea diagnosticado con diabetes. Si de estos 5 tengo 3 o mayor a 3 puntos, de cualquiera de estos, tengo síndrome metabólico. O sea, diagnosticar síndrome metabólico es fácil o difícil. Fácil. Le tienes que medir la cintura, le tienes que pedir laboratorios, ver o preguntar si está tomando algún tratamiento para el colesterol o los triglicéridos, le tienes que tomar la presión arterial o preguntarle si está en tratamiento para la hipertensión, o en su mismo momento tomas la prueba de glicemia en ayunas o preguntas en antecedentes si tiene diabetes o no tiene diabetes. Y ahí tú ya puedes diagnosticar e identificar a una persona, a un paciente con un síndrome metabólico. Estos son los criterios de diagnóstico, según que la ATP3. ¿Ya? Es lo que utilizamos actualmente nosotros para hacer un diagnóstico de síndrome metabólico. Etiopatología. Tenemos que ver justamente factores claves, como por ejemplo la famosa resistencia a la
insulina. Esto es central. Y obviamente para identificar una resistencia a la insulina tienes que pedir exámenes de campo, ¿no? Tenemos que ver justamente la presencia de inflamación crónica de bajo grado. Por ejemplo, vamos a ver adipocitos disfuncionales, ¿ya? Esto sucede justamente, por eso es muy importante lo que es el perímetro abdominal, ¿ya? La resistencia a la insulina generalmente se da en pacientes gorditos por la presencia de los depósitos disfuncionales, ¿no? Tenemos que identificar el estilo de vida de la persona, ¿no? Por eso le preguntamos su actividad física, en la parte de la anamnesis cuando realizamos la historia clínica, ¿no? El sedentarismo, el tipo de dieta. Si es una dieta hipercalórica, por ejemplo, es un paciente que va a desarrollar un síndrome metabólico. Los mecanismos para el desarrollo, alteraciones en el metabolismo de los lípidos e hidratos de carbono. Justamente esto se da mucho, ¿ya? En los pacientes, en las personas que a veces se realizan las famosas lipoesculturas, las famosas liposucciones. ¿Por qué razón? Esto ya está quedando hacia afuera. ¿Por qué? Porque se ha visto y se ha demostrado ya que la grasa, la grasita abdominal, tiene memoria. ¿Ya? Es decir, se retira la grasita abdominal, ya por tema estético en muchas situaciones, ¿no? Pero el cuerpo reconoce y sabe que ahí tiene que haber grasita. Por eso tiene memoria. Y esa grasita que antes la tenías en menor cantidad va a llegar en mayor cantidad y va a provocar una alteración, ¿no? En el tema también de las famosas dietas, ya va a provocar estas alteraciones que nos pueden llevar a desarrollar un síndrome metabólico, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar en la semiología clínica? ¿Qué voy a ver? ¿No? Hallazgos principales, voy a ver la famosa obesidad central, la distribución androide de grasa, aquí en la panza. ¿No? Por eso es que medimos ¿qué cosa? El perímetro. ¿No? Vamos a encontrar lo que es la famosa acantosis nígricas. ¿Qué es eso? La coloración, ¿no? Negro, ¿no? Que se va a dar, que es un signo de ¿qué? Resistencia a la insulina. Vale, ustedes son médicos, está bien, me gusta eso. Vamos a encontrar signos de comorbilidad. Por ejemplo, los famosos exantomas, ¿no? Las manchas amarillas de esa, los ojitos simplemente, que nos va a dar la presencia de ¿qué? Hiperlipidemia. Vamos a ver la presencia de edemas o retención de líquido, especialmente en los pacientes con hipertensión arterial no controlada. Y a la exploración física nos vamos a ir a los criterios del ATP3, medición de la cintura, tensión arterial, el índice masa corporal, ¿no? Entonces, hacer un diagnóstico de síndrome metabólico semiológico, ¿se puede o no se puede? Se puede. Facilito, ¿no? La medicina, no me canso de decir, la medicina es fácil, sencilla. ¿Qué estudios complementarios vamos a pedir en este tipo de pacientes? Vamos a pedir el perfil lipídico, obviamente, la glicemia en ayunas, la hemoglobina glicosilada, ¿no? Vamos a pedir lo que es la insulinemia, en casos seleccionados de aquellos pacientes que tienen resistencia a la insulina especialmente. Vamos a ver en los casos, en los estudios imaginológicos, lo que es la ecografía hepática, la famosa esteatosis hepática o hígado graso, algunas veces. Y ahí vamos a ver un paciente con hígado graso y nos hace referencia a un paciente con un síndrome metabólico. ¿Vale? Entonces, si nosotros ya complementamos nuestro estudio semiológico con los estudios complementarios, por eso se llaman estudios complementarios, simplemente nos van a ayudar a complementar nuestro diagnóstico. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Ahí está facilito. Ya estamos por terminar, no se me duerman, no se me duerman. No me gusta este horario, no sé a quién se le ocurrió con este horario. Que hasta yo me duermo.
Tromboembolismo pulmonar. Es otra de las patologías, y esta es de las más severas. Pacientes con tromboembolismo pulmonar o la presencia de trombosis pulmonar, ya, lastimosamente, ya, tienen un 90 a 99% de mortalidad. ¿Ya? ¿Y cómo se define el tromboembolismo pulmonar? Es la obstrucción de la arteria pulmonar o sus ramas por un trombo, por un coágulo, por una bola, que puede ser de sangre, puede ser de grasa, no sé, pues un coágulo, un trombo gaseoso, un trombo lipídico, ¿ya? Generalmente originado en el sistema venoso profundo, ¿ya? Por eso es que ustedes han visto que los pacientes que están internados en los hospitales, los que están en las prácticas, se encuentran vendados sus piecitos, ¿se han dado cuenta? ¿No? Les ponen su venda elástica, ¿lo ven? ¿Por qué creen que les ponen esas vendas elásticas? Para ayudar al retorno venoso, exactamente, y evitar ¿qué cosa? Que se formen trombos, porque estos trombos son los que van a migrar desde las extremidades inferiores hasta la región pulmonar y van a ir a obstruir ¿qué cosa? La arteria pulmonar o alguna de sus ramas, ¿ya? Es la tercera causa de muerte cardiovascular, ¿ya? Después del infarto agudo de miocardio y después de una sepsis. Bueno, un paciente que hace una TEP, un tromboembolismo pulmonar, tiene una alta probabilidad de mortalidad. Hasta el 50% de los casos de trombosis venosas profundas pueden complicarse con ¿no? Ahora, no solamente los pacientes que están internados, tenemos los pacientes o pacientes que tengan ¿qué cosa? Varices, los trayectos varicosos. Si tiene usted en un familiar que tiene varices, lo más recomendable es decirle, vete a tratar esto, porque ahí es donde se forman los pequeños coágulos, los pequeños trombos, que pueden liberarse y migrar hasta la región pulmonar. Etiología. Y en la etiología nosotros tenemos que ver ¿qué cosa? La famosa tríada de Virchow. En medicina nos encanta ponerles nombres a todos. ¿Ya? Todos. Algún día van a ver la tríada del Dr. Flores por ahí. Algún día. Me voy a inventar algo. No, yo también quiero salir un libro. No, nunca conocí quién será Virchow, pero la tríada de Virchow, ¿ya? Y la tríada de Virchow se da justamente, y nos dice que se da primero una éstasis venosa, que se puede dar en qué situaciones? Inmovilización o insuficiencia cardíaca, porque no hay flujo sanguíneo. Por eso es que los vendamos las piernas a los pacientes. Una hipercoagulabilidad. El paciente coagula muy rápido. ¿Ya? Esto puede darse por trombofilias, puede deberse al cáncer, puede deberse también en mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas coagulan muy rápido, ¿no? Y la tercera parte de la tríada de Virchow está dada por el daño endotelial, que puede ser secundario a un trauma, a una cirugía, o lo que les decía anteriormente, el uso de catéteres. ¿No? No solamente los catéteres centrales, también, por ejemplo, las famosas vías venosas, ¿no? Ese es un catéter, igual que puede provocar un daño a nivel del endotelio. Entonces, si tú tienes un paciente, vamos a ponerlo por ejemplo, una paciente embarazada, tienes un paciente que está inmovilizado, puede moverse, está echada en cama y está con su catéter, tienes 3 de los criterios de la tríada de Virchow para el desarrollo o desencadenamiento de un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Entonces, si tú ves un paciente que no se mueve, que tiene catéter, y vas de curioso a ver su examen de sangre y ves que los factores de coagulación están elevados, ¿la tienes? La tríada de Virchow. ¿Fácil o difícil? Me canso, ¿no? De decir fácil. Fisiopatología. El mecanismo como
hacia la arteria pulmonar. Consecuencias. Hay un aumento de la resistencia vascular a nivel pulmonar, obviamente, ¿no? Porque usted está obstruido, ¿no ve? El vaso sanguíneo, pero la sangre quiere seguir circulando. Hay un aumento de la resistencia, empieza a haber un aumento de la presión arterial pulmonar. Eso es lo que nosotros conocemos como el famoso cor pulmonar agudo. ¿Ya? El corazón está latiendo con fuerza, pero algo está obstruyendo ahí, hay un aumento de la presión pulmonar, ¿ya? Va a haber un desequilibrio, ventilación, perfusión, ¿no? Y esto va a llevar a una hipoxemia. ¿Cómo es eso del desequilibrio, ventilación, perfusión, doctor? Dense cuenta, el corazón está botando la sangre, ¿ya? Está tu arteria pulmonar obstruida, el tubo está obstruido y la sangre está saliendo. Nuestros vasos sanguíneos no son tubos, ¿no? Son un conjunto de células, ¿no ve? Entonces, cuando la presión es demasiada, ya dentro de la arteria, el líquido, la sangre, empieza a salir por las paredes vasculares. ¿Se dan cuenta? ¿No ve? O sea, no es un tubo de plástico, ¿ya? Son células, ¿ya? Las células se unen y forman las arterias, ¿ya? Aquí vamos a ver, ¿ya? Acá. ¿No? Este es el alveolo pulmonar, ¿no ve? Y aquí está el alveolo, ¿no? Aquí se hace el intercambio gaseoso. Pero esto está obstruido. Entonces, aquí está la congestión de la sangre. Por eso aumenta la presión pulmonar, lo que nosotros llamamos el cor pulmonar agudo. Porque es rápido, es violento, es brusco. La sangre que está aquí adentro empieza a presionar hacia las paredes. Y poco a poco esta sangre empieza a salir hacia afuera. ¿Ya? Eso provoca, ¿qué cosa? El edema pulmonar. El pulmón se empieza a llenar de líquido. Y obviamente ya no hay una buena ventilación, ya no hay el intercambio gaseoso. Y al no haber el intercambio gaseoso, ¿qué va a suceder? Hipoxemia. Y el paciente se va a ahogar y se va a morir. Pero es que les decía, un tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Es casi sinónimo de letal. Facilito, ¿verdad? Entonces, tenemos que siempre recordar, nuestras arterias no son tubos, no son plástico. Lindo sería, pero entonces permite la salida y provoca todo ese mecanismo que decimos en un que puede llegar al descenso de nuestro paciente. Y a la semiología clínica, ¿cómo vamos a ver? Entonces vas a ver entre los síntomas principales una disnea súbita. Obviamente tu paciente va a estar ¿y qué tal? De golpe. Estaba tranquilo porque migró rapidito el coágulo y llegó al fin. El paciente no estaba disneico, ahora ya tiene disnea. Es una disnea súbita, rápida, brusca, en cerca del 85% de los casos. Va a tener un dolor pleurítico, te va a decir, doctor, me duele el pecho. Disnea más el dolor de pecho, dolor de tórax. Hemoptisis, va a empezar a botar sangre. ¿Por qué? Por el desagüe, por la congestión que está pasando. ¿No ven? Va a haber el síncope. ¿Qué es el síncope? ¿Qué? Pérdida de la conciencia. Porque ya se está muriendo nuestro paciente. ¿No? Los signos físicos. Va a haber taquicardia. El corazón está latiendo más rápido. Ya hemos visto el por qué. Quiere botar. ¿No? Y obviamente el paciente está disneico. No hay, el paciente está sufriendo una hipoxemia. Entonces el corazón empieza a botar más sangre. O sea, en vez de hacer bien, está arruinando todo el corazón. ¿No? Está botando más, ¿no? Va a haber la famosa ingurgitación yugular por una sobrecarga del ventrículo derecho. A la auscultación vas a encontrar un refuerzo, un doble ruido a nivel de lo que es el foco pulmonar, ¿no? Y eso te va a dar razón a una hipertensión pulmonar.
obviamente. ¿Por qué? Por la congestión que está recibiendo la arteria pulmonar. ¿Bueno? Entonces, al encontrarte todo esto en un paciente y de paso que ya ha tenido la triada de Virchow, ya estás haciendo el diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar. ¿Fácil o difícil, niños? ¿Puedes hacer un diagnóstico de un TAP? ¿Eh? El diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya vamos a ver justamente los criterios de Wells y Geneva. ¿Ya? Entonces, igual que la triada de derechos son criterios que tenemos que ver. Entonces, la escala de Wells, la escala de Wells simplificada, ocupado. Vale, Ramiro, yo también te amo, pero déjame, estoy pasando clases, por favor, hijo. En serio, de aquí, va a sumar mi tóxico. Porque ya los veía muy serios. Ok, entonces tenemos que ver y tenemos que medir, ¿ya? Y esas son cosas que tienen que saber, ¿ya? Porque esto de la triada de Virchow, los criterios de Wells y Geneva, ya lo van a tener hasta el fin de sus días como médicos. Yo como nefrólogo sigo viendo pacientes con TEP, porque pongo catéteres, tengo pacientes que están inmovilizados, y ustedes como médicos, también como futuros internos de media la carrera, van a ver esto. Entonces en la escala de Wells tenemos que ver, ya, mayor o igual a 4 puntos tenemos una probabilidad alta, menor a 4 puntos una probabilidad baja o intermedia de sufrir un TEP. ¿Cuáles son los ítems que tenemos que ver? La presencia de trombosis venosa previa, ¿no? El paciente tenía trombosis, tenía varices o algo de eso, ya nos tiene que sumar un punto. El paciente ha sido sometido a algún tipo de cirugía reciente, ¿no? Una colecistitis, lo que sea, ya nos suma 2 puntos. El paciente tiene algún diagnóstico de algún tipo de cáncer, cualquiera que sea, un CACU, un cáncer de próstata, un cáncer de pulmón, ya nos da un tercer punto. El paciente sufre o presenta taquicardia, sufre o presenta hemoptisis, nos dan los puntos para realizar lo que es la escala de Wells. Si tengo un paciente que está presentando taquicardia, que presenta hemoptisis, que ha sido operado recientemente y tenía una trombosis venosa profunda, estoy cumpliendo 4 criterios de Wells y me dice que es una probabilidad alta de que el paciente presente ¿qué? Tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Así es como vemos o medimos la escala de Wells y Geneva. Los diagnósticos por imagen, vamos a ver obviamente un angiotac, ¿no? Vamos a ver la obstrucción pulmonar, vamos a ver la congestión a nivel de las arterias pulmonares, la gammagrafía, vamos a ver vamos a medir lo que es la relación volumen-flujo, útil las alergias al contraste, se le puede pedir un ecocardiograma, vamos a ver los signos de sobrecarga a nivel del ventrículo derecho. La radiografía de tórax también nos puede mostrar, puede ser que la placa de resonancia que sea normal o algún dato de infarto pulmonar, como es el signo de Hampton. Están llevando radiología igual, ¿no? Entonces, si encuentras un signo de Hampton en la placa de rayos X, estás ante la presencia de un paciente con tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Pero si se han dado cuenta, hacer el diagnóstico de una trombosis de un tromboembolismo pulmonar, es básicamente a través de ¿qué? De la semiología, de la clínica que te va a presentar tu paciente. Entonces, por ejemplo, y el tratamiento, obviamente, ¿qué va a hacer? Tenemos que destruir ese trombo, ese coágulo. Entonces, le daremos heparina bajo presión molecular, medicamentos que nos ayuden a destruir ese coágulo.
¿Dudas, preguntas? Ok, saquen una hoja. Ya cuasi. Yo no tengo la culpa que me hayan cargado tantas cosas, pero yo he dicho, ¿cuánto les voy a dar? Ya han pasado. Hasta yo me aburrí haciendo esto. ¿Creen que es fácil leerse todo el libro? ¿Cuántos capítulos son? Lean a ver el libro. Me he hecho doler mi cabeza. Hace mucho tiempo que no leía como estudiante. Ok, shock. Y vamos a ver acá justamente eso, el enfoque clínico y diagnóstico, que es lo que me interesa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo defino shock o choque? ¿No? Defino como el estado de hipoperfusión tisular generalizada. Es decir, hay una disminución de la irrigación, de la perfusión a nivel general, en todo el cuerpo. ¿Ya? Que conduce a una disfunción celular y a una falla multiorgánica, obviamente, porque los órganos no van a recibir la irrigación necesaria. Y órgano no irrigado es un órgano que se muere. ¿Lo ven? Y va a haber una falla, por eso, multiorgánica. El mecanismo central se da por un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno. Es decir, el cuerpo, los tejidos, las células demandan oxígeno, pero al no haber la buena irrigación, va a haber una baja oferta del oxígeno. Consecuencias nos va a llevar a que el paciente tenga o se produzca la famosa acidosis láctica. Va a haber isquemia orgánica. ¿Qué es isquemia? Muerte del tejido, ¿no ven? Y obviamente la muerte celular. Entonces las consecuencias de un shock van a ser acidosis láctica, isquemia orgánica y muerte celular. La clasificación, vamos a tener que hay varios tipos de shock. ¿Sí? Tenemos en primera instancia el famoso shock hipovolémico, que se da por la pérdida de volumen sanguíneo. Puede darse por hemorragia o deshidratación, ¿no? Muchos de nosotros estamos sufriendo shock ahorita, ¿no? Deshidratados. Hay el shock cardiogénico. ¿Y cómo es esto? Hay una falla de la bomba, es decir, el corazón no está bombeando, no está mandando toda la sangre. Hay sangre, pero la bomba no está funcionando. Y esto se puede dar en un infarto agudo de miocardio o en la presencia de arritmias. También se puede dar por un shock distributivo. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, pacientes sépticos. Los pacientes sépticos van a provocar vasodilatación. Los vasos sanguíneos que están así cerraditos se van a abrir, se van a dilatar. Y por ende va a disminuir la resistencia vascular. Y por ende va a haber hipotensión. Y por ende no va a haber un buen flujo sanguíneo. Y nos va a llevar a un shock distributivo por una sepsis. Del mismo modo, hay un shock distributivo anafiláctico. Pacientes que sufren algún grado de alergia, del mismo modo, estos mediadores inflamatorios van a provocar vasodilatación en algunos lugares y vasoconstricción en otros lugares. Por eso es que los alérgicos a veces se les hinchan, ¿no ve? Por una vasodilatación, ¿no? Entonces, la sangre se va a ir a esos lugares y va a dejar lugares sin irrigación. El shock distributivo por causa neurogénica, que se va a dar justamente por un daño del sistema nervioso. Entonces, al haber este sistema de daño nervioso, nuestras arterias que también tienen inervación, en algunos lados van a ser vasodilatación, en otros lados van a ser vasoconstricción, justamente por este problema. Y por último tenemos al shock obstructivo, que nos va a dar por un taponamiento cardíaco. ¿Ya? ¿Qué es eso del taponamiento cardíaco, chicos? Recuerden que el corazón está rodeado por el pericardio. ¿Ven? Entonces, cualquier situación que provoque que el pericardio se llene de sangre, ¿ya? Fíjense, la bolsa está llena de sangre, el corazón no va a poder latir. Eso es un taponamiento cardíaco.
a veces por una perforación del corazón, una lesión de las arterias coronarias, esta sangre se va a llenar dentro del pericardio y el corazón que está ahí latiendo, expandiéndose, ya no se va a expandir, porque la sangre dentro del pericardio no va a permitir. El corazón está bien, está trabajando bien, pero esta situación que se denomina el taponamiento cardíaco, ya va a evitar que el corazón se expanda, que el corazón lata y no haya irrigación. Y obviamente, a ver, del mismo modo como la famosa tromboembolia pulmonar masiva, del mismo caso. No hay sangre, está taponeado completamente, por eso se llama shock obstructive. Ok. Semiología clínica, me encanta la semiología. A ustedes igual, ¿no ven? ¿Cuáles son los signos y síntomas más comunes en todos los tipos? ¿No? Obviamente vamos a encontrar ¿qué cosa? Hipotensión. En todos, cardiogénico, obstructivo, distributivo, vamos a encontrar hipotensión y dada ¿por qué? Por una presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio. Va a haber taquicardia, obviamente, ¿no ven? Porque el corazón quiere latir más para llenar de sangre, excepto en el neurogénico, que va a provocar bradicardia. Ya hemos visto una alteración del sistema nervioso céntrico. El paciente va a presentar una piel fría y pálida, obviamente, porque la llegada de sangre va a ser inferior a lo que se quiere, ¿no? Obviamente, excepto en los pacientes sépticos, que va a estar la piel caliente inicialmente por un proceso febril, pero luego se va a volver fría y pálida, ¿no? Y el paciente del mismo modo va a tener oliguria. ¿Qué es oliguria? Es la disminución del volumen urinario menor a 500 ml en 24 horas o menor a 0.5 ml por kilogramo peso hora del paciente, ¿no? Y obviamente va a haber también alteración del estado mental. El paciente va a estar obnubilado, somnoliento, porque no está siendo irritado, ¿no? Entonces todo esto nos va a llevar a que el paciente está ante un cuadro de shock. Va a ser lo difícil. Estamos en shock. ¿Lo ves? Hay alteración del nivel de conciencia. Bueno, ya estamos terminando. ¿Ya? Hallazgos específicos por tipo. Por ejemplo, en un shock hipovolémico vamos a encontrar pulsos débiles, un relleno capilar lento. En el shock cardiogénico va a haber la ingurgitación yugular, ¿no? Estertores pulmonares, ¿no? En el séptico vamos a tener fiebre, eritema cutáneo, nos va a dar datos de infección, obviamente, estas cosas de cada uno de estos. Y el diagnóstico. Siempre la evaluación inicial, ¿no? Obviamente la historia clínica, vamos a ver la causa desencadenante, ¿no? Dolor torácico en cardiogénico, fiebre en un paciente séptico, datos de hemorragia, hipovolémico, ¿no ves? A la exploración física, ¿qué vamos a encontrar? Los pulsos periféricos lentos, o no los vamos a encontrar, un relleno capilar lento. A la auscultación cardíaca vas a encontrar taquicardia, vas a encontrar estertores pulmonares. Vamos a ver la tensión arterial disminuida, tensión arterial menor a 65, frecuencia cardíaca aumentada, saturación de oxígeno bajo, diuresis disminuida. ¿Lo ven? Clínicamente, todo lo que vas a encontrar en el shock. Estudios complementarios, pedirás lactato, pedirás los gases arteriales, hemograma, cultivos. Imagenológicos, como siempre, vamos a ver el ecocardiograma, la placa de rayos X o una tomografía computarizada para ver si estamos ante un TEP, por ejemplo, ¿no? Entonces, al hacer el diagnóstico, básicamente, al hacer la parte clínica, ya vas a diagnosticar el shock. Y luego usarás los estudios complementarios. Los criterios de gravedad. Veamos los criterios de gravedad, ¿no? ¿Y cuáles son? Por ejemplo, el shock compensado versus el descompensado.
En el compensado, ya lo compensado, vas a tener la tensión arterial normal, pero una perfusión alterada, lactato elevado. Por eso le pedimos ácido láctico al paciente en su laboratorio, donde vas a ver elevado. Descompensado, el paciente de impotencia, una presión arterial menor a 65, no es refractaria, es decir, no responde al tratamiento, y tenemos que ver justamente las escalas, ya sea la escala SOFA o el QSOFA en pacientes sépticos. ¿Ok? Ok. Bueno, nos falta simplemente 3 más. ¿Ya? 1, 2 y 3. Gracias por su dudas, preguntas. Me dieron harta tarea. Bueno, espero que les voy a pasar las diapositivas. Como les dije, la presentación ha sido básicamente basada, sí, 100% basada en su libro. ¿Ya? Entonces también les va a servir mucho para que puedan repasarlo para el tema del examen. Como han visto, son tips claves que tenemos que ver. ¿Ya? Bueno, chicos, vayan a comer.